Bueno, después de escucharlo a la introducción que hizo el padre Carlos, pensé que un epígrafe para este documento podría ser no incluir, reconocer ciudadanía. Y eso me llevó ¿ahora sí? Digo, cuando el padre Carlos hizo la introducción, pensé que el epígrafe de este documento podría ser no incluir, reconocer ciudadanía. Y pensé también que podría llevar un subtítulo, una consigna: ver, juzgar y obrar, que lo aprendí de mis maestros jesuitas. En la primera parte de este documento se plantea la necesidad de modificar la matriz productiva para interrumpir el ciclo de producción de la pobreza. A eso se ha referido el padre Carlos y se ha referido Ricardo recién. Pero el documento se pregunta: ¿puede la dinámica del mercado por sí solo generar una matriz diversificadora e integradora? Y ahí para mí está el corazón del problema. Porque a esto, y es lo que yo voy a tratar de hacer, es de poner un contexto, si ustedes quieren, más de conceptualidad política que social en torno a este documento. Porque en este punto me parece imperioso recordar que en el mundo, y obviamente en nuestro país, estamos atravesando una crisis de naturaleza sistémica, que algunos definen como una crisis de civilización. Es decir, estamos ante una excepcionalidad que debe ser visualizada como tal. De allí lo del ver, juzgar y obrar. Y hablamos de crisis sistémica porque es que este sistema capitalista financiarizado se caracteriza por tener cada vez menos posibilidades de solucionar los problemas que genera su práctica de acumulación por especulación y desposesión, mientras al mismo tiempo este sistema experimenta cada vez más exigencias de supervivencia y reproducción de esa misma dinámica de equilibrio sistémico. Podríamos afirmar que hay cada vez más extrañamiento entre esos imperativos sistémicos que están en juego, dominados por la lógica competitiva de los mercados, y las condiciones humanizadoras del mundo de la vida. Nunca ha habido una falla, una brecha, si queremos, tan profunda entre el comportamiento de un sistema y el mundo de la vida. Este sistema no tiene en cuenta el mundo de la vida. Es decir, el mundo de la vida es la lógica de la cooperación, del cuidado, la solidaridad y la participación democrática. Ese extrañamiento desalienta todo proyecto que proponga revertir la prevalencia de lo especulativo sobre lo productivo. Y por ahí anda Mendiguren, que lo puede explicar mucho mejor que yo. Agravado por los niveles de endeudamiento que sufre la economía nacional. La crisis es una crisis ecológica, antropológica y geopolítica. Esos son los rasgos característicos de esta época civilizatoria. Hace una semana el principal jefe militar del Pentágono dijo, muy tranquilo de cuerpo: Estados Unidos marcha hacia una guerra tripartita, como si dijera vamos a un baile. Esto habla del nivel de responsabilidad de las máximas conducciones políticas en el mundo.
una dinámica de aceleración del intercambio y flujos de valorización del capital en un creciente vacío producido por la separación entre economía de producción y economía de especulación. Con respecto al papel del Estado, podríamos decir, los niveles de desempleo y precariedad en las condiciones de vida agudizan la pobreza estructural, mientras los proyectos de abordaje plantean niveles de complejidad superlativos para el Estado y las organizaciones autónomas de la sociedad civil. El endeudamiento externo es indisociable de políticas sistemáticas orientadas a sustituir una racionalidad productiva por una racionalidad especulativa. Allí reside el problema, no en las políticas singulares, sino en haber despreciado y renegado de nuestra potencialidad productiva y de transformación industrial, aún imperfecta y equívoca, pero asentada en el vínculo entre lo privado, lo público y lo nacional soberano. Hacemos en el documento una advertencia también, en tanto el sentido común señala a la clase política como la responsable de esta situación. Y al respecto aparecen los interrogantes en torno a las responsabilidades públicas y la necesidad de superar la crisis. Pensamos que estamos ante una gran complejidad que deviene de una matriz de crecimiento económico y dominación política de antecedentes históricos traumáticos y que no podemos abordar el problema sin una mirada integral, de conjunto, lo que exige no pensar en soluciones parciales, sino de verdadera integralidad. Las preguntas que aparecen en el dominio de lo político aún son improcedentes e inconducentes por la parcialidad de los intereses en juego. Es preciso entonces una mirada que asuma la complejidad y observe el mediano y largo plazo. Por eso nos preguntamos, como indica el Papa, por las partes sin desconocer la realidad del todo. El todo es superior a las partes. El mercado impone la mirada del corto plazo. La política debe estructurarse en ciclos de mediano plazo con intereses estratégicos de construcción nacional. El Papa Francisco ha dejado testimonio de su preocupación y angustia en esta problemática en Laudato Si y Fratelli Tutti. Documentos de lectura indispensable. Por todo ello señalamos la ausencia de un pensamiento estructurante que coaligue lo público, lo privado y lo social, lo que implica redefinir las funciones de las instituciones públicas, de intereses privados sectoriales y de participación social. El capitalismo, en su versión neoliberal, reafirma un discurso de contradicción entre lo público y lo privado, porque hace un reduccionismo impropio entre dominación estatal y libertad individual. De esta manera evacúa la problemática de la responsabilidad pública y la responsabilidad privada. Y en esto quiero sustentar lo que acaba de decir Ricardo respecto del neoliberalismo. El neoliberalismo como concepto tiene fecha de nacimiento, en 1938 en París, en un coloquio conocido como coloquio Lippmann. En esa fecha y ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, una reunión de teóricos, economistas, académicos, donde los protagonistas fueron dos escuelas de economía, la escuela austríaca y la escuela de Friburgo. La discusión allí era, primero, la constatación de que el liberalismo manchesteriano había fracasado y que por eso el mundo había llegado a la Primera Guerra Mundial. Y que había que reformular el liberalismo teniendo en cuenta el totalitarismo soviético que ya existía y la amenaza del fascismo y del nazismo que se erigían ya como una amenaza en toda Europa. Esa discusión
no se saldó en un consenso. Y hubo dos corrientes. Una logró imponerse en Europa a través de Alemania, el ordoliberalismo, con la economía social de mercado. Y otra fugó a Estados Unidos y a la Universidad de Chicago, en la persona de Friedrich Hayek, y con Milton Friedman desarrollaron la versión monetarista de ese neoliberalismo, que niega absolutamente el rol de la sociedad, como recién recordaba Ricardo, que le hace decir a Margaret Thatcher, no solo la sociedad no existe, sino que además complementa. La economía es el proceso, el fin es ganar la mente y el corazón de los individuos. Eso es lo que dice además Thatcher. Por eso el neoliberalismo es un modo de vida, no es un modelo económico. Se reclama una libertad sin reconocimiento de su realización en el ámbito público y la reducción del Estado a un aparato administrativo, cuya función es asignar recursos escasos en función de intereses en competencia. Y por otra, garantizar las condiciones de estabilidad y rentabilidad del capital, donde el principal responsable de garantizar estas condiciones pasa a ser el Estado-Nación en todo el mundo. Piketty acaba de escribir hace una semana un artículo muy interesante, se lo recomiendo, apareció en el diario El País. Dice, hay una huida adelante hacia la deuda pública, que se explica porque no se logra hacer pagar a las clases privilegiadas. Y dice además Piketty, estamos en 1789 en Francia, cuando la Revolución Francesa hizo la revolución para eliminar el privilegio. ¿Y cuál era el privilegio? Que el primer y segundo estado no pagaban impuestos, y solo pagaba el tercer estado los impuestos. Por eso Sieyès dice, ¿qué es el tercer estado? Es todo, porque somos los que pagamos y sostenemos a la nación. Entonces, tenemos que pensar, y el documento habla de hacia otro estado. La brecha entonces no es entre lo público y lo privado, sino entre la responsabilidad del actor público y la responsabilidad de los actores privados. Esa es la verdadera brecha que muestra que el problema no es la pobreza, sino que este es el resultado de un quiebre profundo entre el mundo de los intereses corporativos del privilegio y del otro lado el mundo de la pura necesidad y la lucha por la sobrevivencia. Una brecha cada vez más profunda entre vidas precarias y vidas capitalizables, que se reclaman, estas últimas, las capitalizables, de una meritocracia falsa, inspirada en el darwinismo social y miradas bajo el paradigma conceptual de que toda vida humana es susceptible de ser definida como capital humano a partir del famoso Gary Becker, que ganó el premio Nobel con esta idea. Esta dialéctica nefasta nos hace olvidar el concepto y la realidad de lo común, de lo que compartimos, de aquello que está ahí para ser objeto de uso y no necesariamente de consumo. La educación pública, la salud pública, el transporte público, la vivienda y la urbanización, los ámbitos de creación cultural en gratuidad y todos los espacios de construcción en convivencia ajenos a la pulsión diferenciadora y excluyente del consumo. En esta coyuntura resulta vital sacar el Estado a la calle, tarea indelegable a organizaciones privadas o no gubernamentales. Los funcionarios públicos deben instalarse en el terreno, transformar la burocracia estatal ineficiente mediante capacitación de los agentes, formular planes de gestión con asistencia técnica y direccionalidad política en cada caso, evaluar la eficacia de las acciones, reconstruir la relación con la ciudadanía desde propuestas de cambio que impliquen inserción laboral, urbanística, educativa, cultural. No me queda tiempo, pero voy a terminar ahora con esto. En esa dirección,
se torna imperativo reformular el concepto y la práctica de la política en el sentido de una refundación ética y no moral individual. La moral individual de los políticos es un problema de Dios, de la justicia. La ética no. Es la ética de lo público, revalorizando la conciencia de lo común, que informe y dinamice el compromiso ciudadano con la implementación de políticas públicas de acceso a los bienes esenciales y universales. Trabajo decente, salario digno, atención y servicio de salud, vivienda y hábitat, de educación de calidad, impulso al desarrollo del conocimiento con equidad social. Solamente quiero subrayar lo que está ocurriendo con las vacunas contra el COVID-19, no necesito abundar en eso. Y ahora ya termino. En este contexto se enfatiza a veces un discurso político falaz, que exige lo que la democracia no puede aportar. La inequidad y la exclusión social nunca fue un terreno fértil para la democracia. Por eso sostenemos que es preciso rehabilitar la política como concepto y como práctica ética, para que pueda haber conexión entre la vida privada y pública. Es necesario reformular la institucionalidad democrática en nuestro país para que las decisiones del poder político democrático sean sustentables. Poner a la problemática de la integración social en el centro de la agenda política significa potenciar las capacidades del Estado en todos sus niveles para intervenir en el abordaje integral de los problemas. Capacidades institucionales, administrativas, de coordinación, de ejecución. Reformular los modos de gestión pública, evaluar los resultados de las políticas aplicadas e inaugurar canales más ágiles que hagan posible la conversión de la vulnerabilidad social en protagonismo ciudadano. Muchas gracias.